Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de este encuentro Legado 2030 Palma Sostenible, organizado por la cadena SER, por Radio Mallorca y por el Ayuntamiento de Palma, que también cuenta con la colaboración de EMAIA, SMAP, la MT, Ayuntamiento de Marratxí, Palau de Congresos, Meliá, Vueling, Endesa, Coca-Cola, Jardinería Mallorquina Pujol, Zulux, Kia Autovidal, Wireless DNA, Ángel 24, Sonamar, Ético, José Luis Ferrer, Baleas Life, Adema, Cafés Bay, Cartonajes Mallorca y Agua Kilómetro Cero. A continuación vamos a dar paso a una mesa redonda que va a estar centrada en un elemento también muy importante dentro de los objetivos de sostenibilidad, que no es otro que la educación, porque la educación, como hemos visto también esta mañana en la presentación que ha hecho Javier Ruiz, también tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Es uno de los objetivos de sostenibilidad. Una mesa redonda que va a moderar, a dirigir Ángeles Durán, que es doctora en Comunicación Empresarial e Institucional, es profesora de universidad también y es la presidenta de la Asociación de Periodistas de las Illes Balears. Ángeles, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el placer de moderar esta mesa redonda, especialmente por las personas que me acompañan, expertos en el ámbito educativo, pero también por el tema de que trata esta mesa redonda, que es educación y sostenibilidad. Y lo digo así porque creo que la educación es la base de todo futuro, que es que ya no asumimos ningún crecimiento no sostenible, porque otra opción sería suicida, y cualquier otro aspecto de la sociedad tiene que venir marcado por la formación y la educación, ¿no? Quiero por ello felicitar a la cadena SER, al Ayuntamiento de Palma y a todas las entidades que colaboran en la organización de este evento, porque es buscar soluciones o consensuar, poner sobre la mesa cuáles son los caminos más adecuados para el cambio que tenemos que acometer. Bueno, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente el 4, es la educación de calidad. Y dice así: el objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos para garantizar el desarrollo sostenible. Para hablar de ello, nos acompañan cuatro miembros en la mesa. Creo que no hay problemas de conexión, si no nos lo dirán los compañeros, que pueden aportar una visión muy inspiradora de, como decía, hacia dónde tenemos que ir, porque nos encontramos un poco en ese momento de cambio, pero que si no lo aprovechamos bien, pues habremos perdido mucho tiempo y muchos recursos, ¿no? Voy a presentar a los compañeros que nos acompañan. Tenemos a Francisco Michavila, que gracias a la tecnología actual, él no está aquí porque la culpa es nuestra, se lo hemos dicho con muy poquito tiempo y aún así ha querido responder a nuestra llamada y está con nosotros desde Madrid y la tecnología lo permite, que es uno de los pilares del cambio, ¿no? Esa digitalización que tenemos que acometer. Él es profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, tras su jubilación como catedrático de Matemática Aplicada. Es ingeniero de minas con Premio Nacional de Final de Carrera y doctor de Matemática Aplicada con Premio Extraordinario, además de diplomado en Ingeniería Nuclear. En 1995 fue nombrado secretario general del Consejo de Universidades y en 2018 y 2019 fue consejero de Educación en representación permanente de España ante la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la UNESCO y el Consejo de Europa. Por tanto, es una persona que ha contribuido mucho a sentar las bases de la educación en España. Fue el primer rector de la Universitat Jaume I, de la que actualmente es rector honorario y medalla de oro. Ha sido director ejecutivo de la Universidad Franco-Española y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctor honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de España le ha concedido la Gran Cruz de la Orden Alfonso X el Sabio. En el año 99 creó la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria y en 2013 puso en marcha el primer Observatorio Nacional sobre Empleo de Universitarios. Ha impartido docencia en numerosas universidades de todo el mundo, ha escrito multitud de libros, artículos, ha participado en muchísimos proyectos de investigación y hecho
que sepáis, un extraordinario trabajo de síntesis para poder compilar su currículo, que es brillantísimo. Nos acompaña también Judith Vega. Ella es directora del Centro UNED de las Islas Baleares, es profesora tutora de Historia de Arte de la Edad Media y de Patrimonio Artístico y Bienes Culturales. Es licenciada en Geografía e Historia, licenciada en Letras y licenciada en Antropología Social y Cultural, además de máster en Psicología del Coaching y a punto de defender su tesis, ¿verdad?, sobre patrimonio arquitectónico. Ha impartido docencia en varias universidades europeas y ha sido directora de la UNED en Suiza durante 16 años. Es autora, además, de numerosos artículos y libros. A continuación, pues, nos acompaña Tolo Dellà. Es profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de las Islas Baleares, doctor en Economía. Actualmente es vicedecano de la Facultad de Turismo y director de la Cátedra de Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de Capdepera. Dos temas que son importantísimos para Baleares. Ha publicado diversos trabajos de investigación en revistas de mucho impacto internacional, más de 10 capítulos en libros de editoriales muy prestigiosas, ha ocupado diferentes cargos académicos, ha sido decano, titular de la Facultad de Turismo, responsable de la Cátedra Meliá, subdirector del Departamento de Economía de la empresa. Ha recibido reconocimientos y premios, como el Premio de Investigación en Recursos Humanos del Centro de Estudios Financieros de España. Y, por último, nos acompaña, lo he dicho en orden de cómo están sentados, Antonio Alarcón. Es licenciado en Ciencias de la Educación, Pedagogía, completando su formación académica con muchas acciones de posgrado, que también he tenido que resumir, como el Programa de Desarrollo Directivo del IES, Universidad de Navarra, y curso superior de Marketing Directo en el ESIC. Tiene una larguísima experiencia profesional, más de 2 décadas en el entorno educativo. Se ha especializado en la formación de equipos directivos, docentes y familias y actualmente es director de Relaciones Institucionales en el Grupo Santillana. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos. Y bueno, me gustaría empezar, tenemos media horita para esta charla. Empezar pues, con una vista un poco atrás de lo que ha supuesto que llevamos prácticamente 2 años parados, o 2 años en una situación muy extraña, propiciada por la pandemia, que ha paralizado a muchos sectores. Y lo hemos visto claramente con el sector turístico en Baleares, que es el motor de nuestra economía. Dicen, no sé si es un tópico o no, yo creo que es una realidad, que las crisis generan oportunidades y estamos en ese momento en que tenemos que decidir qué cambios, cómo sobrevivir, cómo reinventarnos, cómo cambiar las cosas, cómo aprender de una pandemia y mirar para adelante y aprovechar esa oportunidad para el cambio. A mí me gustaría empezar la mesa preguntándoos, dada esa importancia de la educación, de la formación, si nuestro sistema educativo en España está preparado para afrontar y para guiar ese espíritu de cambio y marcar un poco las bases, o si en cambio consideráis que deben producirse cambios de calados en la educación española. Si os parece, dado que no nos acompaña, Paco, si puedes empezar tú, y es una pregunta que me gustaría que contestéis todos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por invitarme y mucha suerte en esta sesión que promete, con su programa promete mucho. Como hay poco tiempo, intentaré ser sintético ante un planteamiento muy amplio. Bueno, el sistema educativo español, yo puedo hablar sobre todo de universidades, el otro lo conozco mucho menos, pero el sistema educativo español está mucho más preparado que hace unos años, aunque aún le queda camino por andar. Nuestras universidades han mejorado mucho, pero por delante tienen todas las universidades europeas un futuro apasionante, especialmente en investigación, y es necesario avanzar de una forma importante, sobre todo dando respuesta a lo que se espera de la universidad para ese futuro. Se espera que la universidad sea capaz de atender las demandas de nuevos conocimientos para, especialmente en esta Unión Europea en la cual vivimos, se pueda hacer transformaciones como la que se pretende de descarbonización
y de descontaminación. Hace falta un esfuerzo de I+D sustancial y también tener personas capacitadas para responder a esos nuevos conocimientos y ser capaces de transmitirlos. Pero no solo eso, la universidad también, a diferencia de lo que se consejaba hace unos años, ha de formar ciudadanos activos en su sociedad, capaces de cohesionarla, capaces de generar ese valor que se llama la ciudadanía activa y en nuestro ámbito de ejercer en lo cotidiano lo que se llaman los valores europeos que conforman la Unión y en el Tratado de Niza se especificaron con claridad. Muchas gracias, Paco. Judith. Bueno, yo creo que la pandemia nos dio la oportunidad de ver si estábamos preparados o no estábamos preparados para el futuro. En una época excepcional, creo que todos, la OIB, nosotros, todos los profesores, que les pediría hasta un aplauso para ellos, han demostrado estar a la altura, pero también se han visto todas las lagunas que hay. O sea, en algunas cosas nos preocupamos, por ejemplo, siempre de cambiar el currículum, ahora se va a volver a cambiar otra vez. Aparte se adaptan según autonomías, bueno, estamos cambiando ahí y los problemas que tenemos que afrontar van más allá de la materia que se explica en la clase, ¿no? Va en las instalaciones que tenemos. Hemos visto en la pandemia, por ejemplo, que había unas desigualdades sociales enormes, que había hasta alumnos universitarios que no tenían internet en casa, que no tenían un ordenador. En cuanto al profesorado, pues también nos hemos dado cuenta de nuestras propias flaquezas, ¿no? Por ejemplo, pues profesores que no eran capaces de dar una clase online y han tenido pues que espabilarse para meterse en este sistema todo de la informática y poder continuar. Así hemos salvado el curso. Pero yo creo que tenemos un desafío muy grande que empieza, bueno, desde las instalaciones, como he dicho, pero también en tener un trabajo de calidad. Creo que los profesores están súper bien preparados, cada vez estudiamos más. Es que cada vez la competencia es tan grande que el que no tiene 3 carreras tiene 2 másteres, trabajan en el extranjero, hacen estancias fuera, aprenden idiomas, pero hay trabajo precario dentro de las universidades, hay pocos puestos. Yo puedo hablar más de la universidad, pero también me he acercado a los colegios y he visto las carencias que tienen. Tenemos profesores que están saturados porque tienen una ratio de alumnos en la clase elevadísima. Entonces no pueden atenderlos como quieren, no tenemos tiempo ni medios ni herramientas para tratar a los estudiantes que tienen discapacidad. Hay un montón de establecimientos de educación que no están preparados para atender a estos alumnos, a alumnos que tienen algún tipo de necesidad especial, pues también cuando se recortan los medios, se recortan también para esos alumnos, así que igual nos estamos perdiendo algún Einstein o alguna Madame Curie que no la podrá atender el profesor porque tiene 40 alumnos en clases y no se puede dedicar a ellos. Entonces, creo que la educación de calidad es eso, es que todos los agentes que forman parte de la educación estén. Y para eso hay que invertir en educación, que seguimos siendo pues, uno de los sectores donde menos se invierte, lamentablemente. Tolo. Bien, yo siempre que hablamos del concepto de sostenibilidad, yo insisto en recordar los 3 pilares que para mí tiene que tener el concepto de sostenibilidad, que es el pilar medioambiental, que es el que todos conocemos y siempre acabamos hablando, pero también hay que recordar la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Solo trabajando coordinadamente en estos 3 pilares podemos conseguir un efectivo desarrollo sostenible. Tenemos que garantizar que el crecimiento económico sea sostenible, con un respeto sin duda, sobre los recursos naturales y sobre su gestión, y que permita que esa riqueza generada pues, sea abarcable o pueda ser obtenida por todos los estratos sociales. De lo contrario, pues no podremos conseguir esa sostenibilidad. Y ahí es donde juega un papel fundamental la formación. Y la formación durante toda la vida de las personas. Porque muchas veces uno tiene la sensación de que nos centramos mucho en la educación, obviamente infantil, en los institutos y en la universitaria, pero parece un poco como que cuando la gente encuentra un trabajo, la formación pasa a un segundo plano. Yo siempre hablo de los departamentos de recursos humanos, que en muchas ocasiones son departamentos de selección.
Se preocupan mucho en seleccionar, pero una vez seleccionados metemos a los pasajeros en el vagón y nos olvidamos de ellos y aparecen los conceptos de frustración, los conceptos de falta de carrera profesional. Y yo creo que ahí la formación tiene que jugar un papel muy importante y es el permitir la formación durante toda la vida de las personas. No solamente antes de entrar en el mercado laboral, sino una vez estás en el mercado laboral e incluso hablando también de las personas más senior. Y es aquellas personas que ya se han retirado del mercado laboral y deben seguir formándose porque yo creo que eso supone un enriquecimiento de la sociedad. Y ahí, sin duda, y yo hablaré, al igual que Judith, del campo que conozco, que es la universidad, requiere aire fresco, requiere que abramos las puertas. Las universidades muchas veces, yo creo que históricamente han vivido un poco de espaldas a la sociedad, unas puertas ciertamente cerradas, la docencia no se actualizaba al ritmo que debería actualizarse, la investigación en algunas ocasiones no está alineada con lo que la sociedad persigue. Yo creo que ahí es muy importante abrir las puertas en los dos sentidos. Por un lado, para que la universidad se acerque a la sociedad, pero ojo, también del otro lado, y es que la sociedad tiene que creer en la universidad, tiene que creer en la formación, porque también a veces notamos de que algunos discursos caen en un saco roto porque la sociedad, y cuando hablo de sociedad hablo de sindicatos, hablo de empresarios, hablo de gobiernos, también tienen que creerse que la formación es imprescindible si queremos lograr esa sostenibilidad. Porque insisto que si nos centramos solo en la economía o solo en el medio ambiente y nos olvidamos de la sociedad, no estaremos consiguiendo ese desarrollo sostenible. Sin duda. Antonio. Muchas gracias por la invitación, lo primero, y señalar que yo creo que se han planteado las dos claves. La primera, la formación, y la segunda, llevar la educación más allá de las aulas, fuera de la tiza, fuera de las instituciones, digamos, regladas, fuera de los institutos, porque si no, al final se queda como una isla donde suceden cosas que son muy positivas, pero se quedan en el aula. Y hay que llevarlo al resto de instituciones, a instituciones locales, a instituciones nacionales, etcétera. Y si no, no va a triunfar la consecución de estos objetivos. Y además estamos en el objetivo clave, que es el 4, que lo señalaba Ángeles, el objetivo clave que es la educación de calidad. La educación de calidad puntualizando siempre educación de calidad, pero sin olvidarnos de la equidad y sin olvidarnos de la inclusión. O sea, que sea una calidad que se pueda repartir entre todos. Es un objetivo muy ambicioso, pero es imprescindible. Es imprescindible, ¿por qué? Porque es un objetivo que va a dinamizar los 16 objetivos restantes de la Agenda 2030. Si no se dinamiza la educación, no va a funcionar lo otro. Esta mañana escuchábamos a Javier Ruiz que apuntaba que de los 70.000 millones que vamos a recibir de fondos, educación se va a llevar un 10,5. No es poco, pero tampoco va a ser suficiente seguramente, como apuntaba Judith. No nos olvidemos que desde la educación yo ya dejé de ser utópico. Sé que no se cambia el mundo, pero sí sé que cambiamos a las personas que van a cambiar este mundo. Y esa es la responsabilidad de todos, de ellos desde el ámbito universitario y de los profesores de infantil, de primaria y de secundaria, de hacer esas bases para que esos chavales lideren y tengan un espíritu crítico para conseguir esos objetivos. Y para decirle a nuestros políticos, la educación es política de Estado, no es política partidista. Eso es lo que nos diferencia a nosotros, a nuestro país, con otros países nórdicos y otros países donde la educación está por encima de los devaneos y de las luchas políticas. Llegan acuerdos de Estado en educación. Cuando vemos los indicadores de la OCDE, no debemos asombrarnos. Quizás sea por eso. Muchas gracias. A mí me ha encantado la apreciación. Realmente todos lo habéis dicho, quizá más explícitamente Tolo, que es verdad que cuando hablamos del concepto sostenibilidad hay cierta confusión. La gente tiende a identificarlo con el medio ambiente y no es así. De hecho, el objetivo deja clara que tiene que haber inclusión, ¿no? Igualdad, oportunidad de acceso. ¿Pensáis que tiene que ser una materia transversal
que tiene que estar en todas las edades o desde qué edad deberíamos empezar a concienciar sobre la sostenibilidad en todas sus vertientes, pero en todas las carreras, por ejemplo, ya a nivel universitario, porque evidentemente parece que es como algo más, el medio ambiente más de las de ciencias, ¿no? por establecer una equiparación, y las de valores pues más con las de letras, pero algo entonces se está perdiendo, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿A partir de qué edad es bueno concienciar y cómo debemos hacerlo? Bueno, yo creo que hay que concienciar ya desde antes de ir a la escuela, ¿no? Eso se empieza en casa. Y como he vivido tantísimos años en Suiza, es verdad que el ser sostenible tiene que formar parte de nuestro ADN. O sea, reciclar no tienes ni que pensártelo, o sea, tienes que hacerlo. Yo siempre digo, no digas lo que tienes que hacer, hazlo. Y yo creo que los niños ya van más encaminados, ya no se les ocurre tirar según qué cosas a la basura, o incluso le dicen a los padres, papá, eso no se tira ahí, ¿no? Ya lo van asimilando, pero eso ya tiene que venir de casa. Una cosa es la educación, otra cosa es la formación. Nosotros nos ocupamos más de la formación, la educación tiene que venir de casa. Y eso lo tenemos que vivir día a día en las universidades, en los colegios, no solamente impartiendo, haciendo seminarios como estamos haciendo ahora, una jornada, sino pues eso, haciéndolo, teniendo contenedores visibles para tirar la basura diferenciada, los papeles, teniendo grifos con contadores para que no se pierda el agua, diciéndole a los alumnos que tienen que ser responsables socialmente, que tienen que hacer voluntariado, por ejemplo, que tienen que aportar lo que ellos han aprendido a los estudiantes nuevos, haciendo este tipo de acciones, ¿no? Y entonces, desde que nacemos hasta que nos morimos, la sostenibilidad tiene que formar parte cotidiana de nuestras vidas. En cada acto, en cada acto. Los objetivos no los vamos a conseguir nunca si somos siempre un grupo de expertos que nos sentamos en una sala. Somos todos y cada uno de los ciudadanos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en cada acción de nuestra vida, los que conseguiremos ese objetivo. Antonio, ¿eso está bien integrado en los libros de texto o todavía queda camino por hacer? Sí, normalmente cuando se piensa en un problema social siempre se asocia con que en los colegios necesitamos una asignatura más. Hay problemas de bullying, necesitamos educación para la convivencia. Hay problemas de bulimia, educación para la salud. Y siempre pensamos que son los profesores los responsables de volcarse en estos aspectos. Estamos equivocados. Es una cuestión social, es una cuestión holística, es una cuestión donde tenemos que empujar todos. ¿Que la escuela es importante? Por supuesto que es importante. Pero el carácter tan fuerte y tan importante que nos va a ofrecer el alcanzar estos 17 objetivos, nunca lo vamos a poder alcanzar desde la escuela solo. La escuela se quedará como una isla. ¿Os acordáis cuando otra ley educativa de las muchas que hemos tenido en este país y teníamos los temas transversales? Los temas transversales, educación para la convivencia, coeducación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se trataba en los colegios como un tema transversal. Llegaban los profesores, les contaban, trabajaban, pero luego llegaban a casa los chicos y esos temas transversales no funcionaban. ¿Cuántos profesores nos han quejado diciendo que están intentando trabajar la coeducación y después llegan a casa los chicos y ven determinadas actitudes machistas en sus padres, en sus familiares, etcétera? Si no va acompañado, no va acompañado. Los chavales torpes no son y ven lo que funciona en la sociedad y lo que no funciona en la sociedad. Empujemos todos. Por eso os hacía antes hincapié en la necesidad de una política de Estado. Una política de verdad de Estado, donde nos pongamos de acuerdo en lo básico. Sí, yo no puedo más que estar de acuerdo con todo lo que se ha señalado. Pongo como ejemplo el cambio climático. El cambio climático no es un reto, es el reto. Es probablemente el reto más grande al que se enfrenta la humanidad en los próximos años. Y solo se puede enfrentar con una cierta mínima garantía de éxito si todos nos concienciamos con la sostenibilidad. Y como bien señalabas, desde un punto de vista integral de toda la sociedad. Cuando hablamos a veces de algunas sociedades, como por ejemplo la nórdica, es un ejemplo porque aquellos que no siguen las ciertas reglas sociales marcadas, que se basan mucho en la ética y la responsabilidad, hasta te sientes mal, porque te das cuenta que eres la excepción de la regla. En cambio, en otros países donde a veces incluso la picardía pues es dogma de fe y es un factor cultural, pues no tenemos esas
esa ética y esa responsabilidad. Entonces, yo sí que pienso que nosotros, por ejemplo, en nuestro plan de estudios de la carrera tenemos una asignatura que es ética y responsabilidad social. Y la tenemos en el último semestre del 4º curso, cuando los chicos y las chicas están a punto de abandonar la universidad. Y yo siempre pienso que esto debería ser el ABC de cualquier programa formativo, de cualquier centro educativo, sea de primaria, secundaria o de universidad. ¿Por qué? Pues porque al final siempre he pensado que todo es mucho más sencillo de lo que lo hacemos. Lo hacemos a veces mucho más complicado cuando todo tiene una base mucho más básica y es ética y responsabilidad, que muchas veces incluso se basa en un concepto que es el de la empatía, y es ponte en la piel de la persona que tienes delante para entender qué es lo que te gustaría que sucediera. Si nos vamos a esas bases, yo creo que acertaremos en el pronóstico para futuro. Paco, sí. Todo esto que están comentando los compañeros, esa empatía, esa inclusión, hay un organismo que vela por él y por ese respeto y difusión de todas las culturas. Y tú has representado a España en este organismo que es la UNESCO. A mí me gustaría que nos digas qué papel real está asumiendo la UNESCO en este sentido, en la educación, y si a lo mejor habría que exigirle un paso más, porque la UNESCO la conocemos mucho por las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, pero quizá la conozcan más las administraciones públicas que la gente de la calle. ¿Qué hace la UNESCO para entenderlo nosotros bien? ¿Qué hace la UNESCO y qué papel tiene que tener? Muchas gracias, Ángeles. Te voy a contestar a esto y luego, si me permites, quisiera continuar con la amena charla que estaban haciendo mis colegas de mesa respecto a esta componente de la educación tan importante. La UNESCO es un lugar donde la multiculturalidad, la convivencia de gente proveniente de lugares distintos y con sensibilidades a veces diferentes por razones geográficas, de desarrollo cultural, de riqueza, etcétera, allí tienen la oportunidad de expresarse y alrededor de una mesa todo el mundo tiene el mismo tiempo. Evidentemente, el peso de unos países muchas veces viene marcado por su influencia política o su estatus en el mundo, pero es un lugar plural donde se escuchan muchas voces. Ese es un buen punto inicial, un buen punto de partida, y prueba de ello es el enunciado de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que yo participé en algunas de las sesiones en las cuales se elaboraban los desarrollos de estos desarrollos, si me permites la cosa, y anima el sentarse con personas que han venido cruzando el Atlántico, de otros que llegan de África, de otros europeos, etcétera, y ves que cada uno, la única fuerza que tiene en aquel momento es la de la razón y el uso adecuado de la palabra, y eso es bueno porque hace falta en este mundo complejo y difícil a veces que tenemos, o casi siempre, pues hace falta hablar, razonar y escuchar. Y eso allí se produce, más que en otros organismos, donde también está. Entonces eso es positivo. Claro, después de las reflexiones, después de la palabra, es necesaria la acción. Y la acción necesita recursos. Ahí la posición de la UNESCO es más débil, tiene pocos recursos. Además, la misma influencia que ha tenido en su presupuesto la actitud de algunos países, por ejemplo, en los propios Estados Unidos, que durante bastantes años no han pagado su cuota, se ha traducido en una debilidad en las actividades, una reducción de las actividades por no disponer de recursos suficientes. Y esto está ahí, es decir, es un buen referente, la UNESCO, aunque como instrumento de transformación del mundo aún necesita mucho más ayuda y mucha más cooperación de otros. Y si me permite, yo quisiera por un momento recuperar el diálogo que estaban haciendo mis colegas, porque me gusta mucho, porque yo he empezado a esbozar desde otro punto de vista que al final lo citaré solo, pero el tema de la formación de los ciudadanos, de la educación como algo no memorístico o tradicional, entendido como algo que mientras uno está en el aula va adquiriendo determinados conceptos y luego se los repasa en casa y hace unos deberes y luego va
unos deberes más o menos sofisticados según el nivel educativo, va otra vez a la escuela y recupera lo que estaba haciendo, que la educación. La educación es las 24 horas del día, si se pueden contar las de dormir. La educación es la escuela, es la calle, son los amigos, son el ciudadano con el que te cruzas y la relación que puedes tener con él por un momento. Y padecemos un problema, todas las sociedades en este momento, y en particular la nuestra, la europea, un problema de pérdida de cohesión social. Creo que ahí es donde la educación tiene que jugar un papel sustancial. Yo, por mi vinculación con la institución libre de enseñanza, debo decirlo, la transformación de esta educación pasiva, que es cierto que cada vez es un poco menos pasiva, pero aún no es desde luego activa, hay que transformar una educación activa donde ese famoso libro de Jacques Delors, que tanto se recordaba, los 4 pilares de la educación, pues no solo es conocer cosas, aprender a conocerlas, sino que aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Esos pilares nos deben conducir a nosotros a un sentido de recuperar determinadas sustancias de la convivencia que están en riesgo, como son los valores democráticos, el respeto a los demás, el hacer cosas, construir cosas juntos, no tener solo en primer lugar y casi en exclusiva nuestro interés por encima de la componente social. Ese es un asunto fundamental. Y acabo con eso que decía que iba a mencionar. Creo que debemos ver los objetivos de desarrollo sostenible, todos ellos como un conjunto. Ángeles, tú has mencionado muy bien al comienzo de la presentación el objetivo 4 de la educación de calidad, pero hay otros muchos en los cuales también debemos de vincularlo con esa educación de calidad, entendiendo la palabra educación como algo que engloba no solo la transmisión de conocimientos, sino la creación de conocimientos. Y estos años que vienen, en el nivel superior de la educación, en el nivel universitario, la investigación es la que va a marcar su ritmo. Y eso me parece que también debe ser considerado como forma de analizar alcanzar ese desarrollo sostenible. Cita a Francisco el informe de Log. Francisco, hace muchos años se publicó este informe. Yo no sé si añoro de este informe el informe en sí, que desde luego lo añoro, o que cuando se publicó y yo lo leía tenía yo pelo por aquel entonces. Pero es cierto que ese informe dice gran parte de lo que dicen los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y ese informe ya hablaba de la importancia de saber, hacer, de todo lo procedimental y de la importancia de saber ser, transmitir contenidos, transmitir procedimientos y transmitir valores. Y eso es lo que diferencia a un profesor de un educador. Un profesor lo que hace es dar una materia. Un educador da un paso más, porque transmite valores. Pero lo importante de esos valores y lo importante de esa visión de los profesores como transmisores de valores es que también, como os decía antes, no solo tenemos que pensar que son los profesores los responsables de la transmisión de valores, sino que todos en nuestro día a día estamos transmitiendo valores. El espectáculo que hubo ayer en el Congreso transmite valores. Las peleas en las asociaciones de vecinos transmiten valores. Las luchas entre los insultos cuando vas pillado de tiempo en el tráfico, en un atasco en Madrid, y le dices no sé qué al que te ha hecho un giro inoportuno y tú llevas a tus hijos ahí y dices cualquier improperio. Transmites valores. Y eso es lo que tenemos que ver, que todos tenemos esa responsabilidad de transmisión de valores. Y una cosa muy importante es, los profesores son muy sensibles a esto. Son especialmente sensibles porque pasan muchas horas con nuestros chavales. Y los profesores a nosotros nos sorprenden. Nos sorprenden porque seguro que hoy hay muchos profesores en Madrid que, como se ha elevado la alerta por contaminación, están trabajando temas medioambientales en sus aulas, tomándolo como pretexto. Y me consta que en el mes de marzo y en el mes de abril, después de la crisis del carguero, ¿os acordáis?, que estaba atravesado en el canal de Suez, muchos profesores
trabajaron también educación para el consumo y temas medioambientales. Bueno, lamentablemente no tenemos mucho tiempo ya. Yo voy a lanzar aquí al director de la SER, que está ahí, y me ofrezco además a tratar el tema un poco más en profundidad a través de un podcast o algo así, porque me da mucha pena que se quede tan superficial, porque creo que estáis aportando muchísimo. Yo tengo aquí 20.000 preguntas para haceros y no tengo tiempo. Entonces, me gustaría, para acabar, porque evidentemente por mi formación, bueno, la compagino la educación, la enseñanza, con el periodismo. Entonces, en los medios de comunicación, que no ha salido todavía, que suelen ser demonizados además también muchas veces, me gustaría que me digáis qué papel pueden desempeñar de forma real para remar en eso que decíais, que tenemos que ir todos juntos, porque efectivamente de forma individual no podemos lograrlo, ¿no? Que me hagáis un poco una reflexión de la actualidad, medios de comunicación, redes sociales. Bueno, os pido así ese ejercicio de síntesis. ¿Cómo veis esto dentro de la educación global del humano y cómo se puede encauzar, ¿no? Bueno, sí. todos a la vez. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me apasiona y que más me ha gustado durante los últimos años incorporar en mi metodología docente, explico una asignatura muy aburrida que obviamente requiere intentar despertar el interés de mis alumnos, que son las finanzas, es llevar noticias a las aulas. Los alumnos participan en las clases a través del análisis de noticias que aparecen en los medios de comunicación sobre noticias de economía, noticias de finanzas, y los compartimos entre todos los estudiantes y cada uno ofrece su punto de vista. Y yo creo que eso es apasionante porque para nosotros, profesores, los medios de comunicación en este caso son el canal de comunicación con la sociedad. Y yo creo que eso es un papel interesantísimo que debería explotarse más a futuro. Y yo creo que ahí es importante el papel que estáis haciendo de acercar esa información. Y yo creo que ahí es donde la universidad o los centros de formación pueden utilizar los medios de comunicación como un canal que le permita acercar la realidad que está pasando fuera de las aulas. Judith. Bueno, yo creo que lo mismo que tú, yo en las clases también cojo los últimos artículos sobre patrimonio, los incluyo en mi... La universidad tiene que abrirse un poco, no tiene que tener esos parámetros tan de ir ahí a soltar una lección magistral y que los alumnos se vayan a la cámara al Dios que es el profesor. Nosotros tenemos que interactuar. Y en ese sentido, pues sí, los medios de comunicación me aportan pues eso, la novedad, la última noticia y llamar la atención sobre lo que está pasando realmente ahora mismo en esa asignatura que estoy impartiendo yo. Pero después me faltan en general en la televisión, en la radio, y la verdad que el choque cultural enorme de venir a Suiza, a España y ver la televisión de aquí, me faltan programas culturales, programas de educación, esos imprescindibles, que cuando lo ves dices, por fin un programa que habla de algo, que transmite algo, ¿no? Ese tipo de programa me falta, o me falta abrir un periódico y buscar la sección de educación y encontrarla, porque es que casi siempre nos meten entre noticias sociales y a veces hay algo que pone cultura, pero un apartado grande de educación donde haya noticias relevantes que están produciendo la UNED y la UIB, que tienen profesores investigadores que son una maravilla, y que todo eso no esté tan patente en los periódicos o en las noticias de cada día me da un poco de pena, porque eso apoya a nuestra educación, en este caso de las Islas Baleares, ¿no? Que es muy grande. Tomamos nota de esos programas culturales. ¿Tolo? No, era él que... ¿Paco? Sí. Vale. Bueno, como vamos muy mal de tiempo, solo dos comentarios a propósito del papel de los medios de comunicación. Hay uno evidente, yo sé que hay una componente comercial o digamos de una empresa que tiene que salir adelante y al final los ingresos condicionan casi todo. Pero la componente pedagógica debía de ser esa especie de antes mencionabais ahí el tema, me parece que era Antonio, del pacto de Estado educativo. Pues tendría que haber un cierto pacto de medios de comunicación de un territorio que todos pusiesen en común para construir la sociedad a través de tareas pedagógicas, de explicar, de dar a conocer los temas. Porque igual que interesa mucho cuando se ha estado dando ahora y por algún medio digital muy bien dado información sobre lo que pasaba con el volcán de La Palma, hay muchos temas que se podrían hacer para cohesionar los intereses de los ciudadanos.
Y luego hay otro asunto no menor para la influencia en el mundo educativo, que es la educación necesita mucha creatividad, mucha libertad de acción, no caos, pero sí libertad de acción del profesor, que el profesor sobre todo tiene que ser educador. Es decir, tiene su materia, pero tiene su complicidad mayor, su obligación de influir en la formación humana de sus jóvenes, sean niños o sean adolescentes, estudiantes de últimos años universitarios. Y para eso es necesario que se le quiten corsés a la estructura, yo pienso sobre todo en la universidad, a la estructura de los centros educativos. Demasiadas rigideces y hay que quitarlas. Creo que no quitarlas para que cada uno haga lo que le dé la gana, sino sustituirlas por instrumentos de control más modernos, que es la rendición de cuentas y la transparencia. Hay que tener menos reglamentos, menos rigideces reglamentarias y más transparencia en la acción. Ese rendir cuentas es una forma perfecta de medir la eficacia de las instituciones universitarias. Y ahí los medios de comunicación también pueden hacer mucho. Yo en algún país que he estado y pasado temporadas, Estados Unidos o Francia, sobre todo pienso más en Francia, hay canales en la televisión que hacen una labor pedagógica buena. Hay otros también que hacen televisión basura, pero hay canales que educan y de canales públicos. Y entonces yo creo que ahí en España podemos recorrer mucho camino para mejorar. Gracias, Paco. Antonio. Dos cuestiones muy breves, porque estamos justos de tiempo. Sobre los medios de comunicación, yo lo que pediría, y más aquí que nos encontramos en un entorno de Cadena SER, que nos ha acogido aquí en su casa, también hay noticias positivas en educación. Entonces, siempre se hace mucho hincapié en las noticias negativas, a lo mejor porque son las que más link dan, las que más expectativa de público nos da, audiencia, pero hay noticias positivas. Hay muchísimos colegios, muchísimas instituciones, muchísimos colectivos de profesores, muchísimos colectivos de familias que hacen cosas impresionantes, pero no se les da eco. Y entonces eso es necesario, porque el efecto contagio es lo que nos puede ayudar a conseguir ese objetivo número 4, que es la educación de calidad. Y sobre las redes sociales, solo una cosa. Es muy importante el fármaco. El fármaco yo creo que es bueno. Cuidado con la dosis. Pues muchísimas gracias. Me da mucha pena porque, ya digo, estoy encantada de escucharos. Vamos a cerrar con 4 o 5 frases de estas que habéis dejado para memorizar, ¿no? La diferencia, que es necesario diferenciar al profesor y el educador, que es el que enseñan valores, que tenemos que empujar todos, esto lo ha dicho Antonio, que el cambio climático es el reto, como decía Tolo, que la sostenibilidad es medio ambiente, pero también economía y sociedad, que la transformación en educación tiene que ser hacia la educación activa, como decía Paco, o ese pacto de Estado en educación que es necesario, y al mismo tiempo los sistemas de control y transparencia. Esa universidad que tiene que abrirse, como decía Judith, ¿no? Y inculcar valores que parece que están en países vecinos y todavía no han llegado. Conclusiones para hacernos pensar, para hacernos reflexionar y para tomar nota, medios de comunicación, políticos, educadores y sociedad, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestras aportaciones, por estar con nosotros hoy aquí, por hacernos luz para ver qué camino es el que hay que tomar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. La herramienta más importante que tenemos los artistas es la sensibilidad. La sensibilidad es para el artista como el termómetro puede ser para un médico, que le permite medir cuando algo no va bien antes de dar un diagnóstico. La diferencia es que los artistas lo que medimos es la tensión de lo que vemos. ¿Por qué estamos los artistas más involucrados que nunca con la sostenibilidad? Porque al artista lo que nos mueve, lo que necesitamos es comprender su entorno, todo aquello que le crea tensión.
Pronto nos damos cuenta de que eso es imposible, comprenderlo todo. Pero cada obra de arte es como un trozo de ese mundo, que durante la creación el artista analiza y restablece la calma. Lo interesante aquí es que son las emociones lo que se convierten en la obra de arte. Las emociones no engañan y es esa honestidad de las emociones lo que le pone sentido a la obra de arte. Y es para el artista lo que le pone la verdad, el peso de la verdad, tanto a la obra de arte como a la vida. Por eso no comprendemos cómo es posible que frente a semejante catástrofe fuera del estudio, la sociedad no ponga una solución eficiente. En cambio, dentro del estudio parece que sí que vamos encontrando la solución a ese problema, a ese trozo del mundo que es la obra de arte. Es como si nos diéramos cuenta que lo que está sucediendo es lo que decía Denis Nachmanovich, que lo que hay que hacer es sentir, que hoy sentir es la emergencia. Entonces, es como si nos diéramos cuenta que de ojos para afuera lo que está sucediendo por culpa de las nuevas tecnologías y de la ficción se pierde parte de esa veracidad de las imágenes. Entonces lo que hacemos es recurrir a la intuición, a mirar de ojos para adentro, a utilizar imágenes donde la intuición se despierta y recurrimos a imágenes mucho más eficientes como pueden ser dimensiones desorbitadas, puntos de equilibrio inestables, deformidad, en definitiva, imágenes eficientes cuya eficiencia también afecta al tiempo. Yo puedo repetir una y otra vez que estamos rompiendo el mar y el espectador lo percibe como si se tratara de una película de ciencia ficción. Por eso lo que hago en mi obra es provocar, exagerar la tensión, ya sea por estas dimensiones desorbitadas, ya sea creando un punto de equilibrio inestable, ya sea por la deformidad. Todo eso son definiciones básicas de Siniestro, de Freud. Se trata simplemente de forzar la angustia que deberían sentir frente a algo tan inminente como es que preferimos irnos a Marte antes que salvar de la hambruna a una población entera.